El alcalde, cuya conciencia no estaba muy tranquila, tuvo tiempo para esconderse, pero los demás concejales no pudieron hacer otro tanto y se reunieron en las casas consistoriales. Vaninelli mandó hacer una averiguación entre los vecinos, resultando de ella que en efecto había habido gritos, pedradas, borrachera y desórdenes y mueras al gobierno, y que Lamparilla hubiese sido víctima si no se refugia en el curato. Mandó amarrar codo con codo a toda la honorable corporación municipal y entre las filas la condujo hasta la fortaleza de Santiago, como se lo había mandado de oficio el ministro de la guerra. Ameca, como en sentido político se dice, quedó acéfalo, pero nunca estuvo más contento el vecindario ni más tranquilo el pueblo, sino cuando dejó de tener gobierno. Los vecinos viejos, ricachos, sosegados y honrados, decían: «Bendito sea Dios que se escondió el alcalde y se llevaron amarrados a los concejales, ojalá y no vuelvan». Bedoya había ahogado en su cuna una espantosa revolución y no cabía en la ropa de orgulloso. Lamparilla no estaba del todo satisfecho. San Justo destituido, Cecilia volvería a ser en medio de sus variadas frutas de vivísimos colores la diosa de Ceres de la Plaza del Volador. El teniente de la garita recibió su castigo por haberle dado una falsa cuarta de recomendación, pero los Melquíades se habían fugado, y antes de arrancarles las haciendas de Moctezuma III, le había de sudar el copete y salirle canas verdes. Ira de Dios. Lamparilla revolvía en su cabeza miles de proyectos, a cual más osados, y no pudiéndose fijar en ninguno exclamaba a cada momento: «Ira de Dios». Ese terrible juramento le había ocurrido como un arma terrible contra el miedo en el momento en que los Melquíades lo tenían sitiado en su alojamiento de Ameca. Número 39. La hacienda de Santa María de la Ladrillera. ¿Qué años hace que, ocupados con la menguada suerte de la rica familia del palacio de la calle de don Juan Manuel, y con el fin trágico de la desventurada Tules, no damos un paseo por el ignorado y pacífico rancho de Santa María de la Ladrillera? Es necesario dar una vuelta y visitar a las personas con quienes primero hemos hecho conocimiento, pero acompañados, por supuesto, de nuestro amigo el licenciado Lamparilla. Lo que los políticos con gran entusiasmo, y agarrándose de él para medrar, llaman progreso, es una cosa que efectivamente existe y que empuja unas veces a la gloria y otras al precipicio, pero no importa, empuja siempre y no hay medio de evitarlo. El rancho de Santa María de la Ladrillera no había podido resistir este empuje. La fachada de la casa que ya conocemos, retocada con mezcla revuelta con sangre de toro, representaba un color morado renegrido, imponente cuando se le veía de lejos y tristísimo cuando se le veía de cerca. Las ventanas ya tenían completos sus verdosos vidrios de la fábrica de Puebla y las rejas pintadas de negro. En el frente se había plantado un jardín, cubierto de claveles, de anémonas, de alfombrilla, de ruda, de borraja y de hierba Santa María. El fresno, no obstante su edad y lo torcido de su tronco, echaba a relucir cada año su verde copa, y los sauces llorones habían sido reemplazados por sauces derechos, álamos blancos, ocotes y fresnos, y ya parecía aquello un pedacito del Monte de las Cruces o de Río Frío. No se sabía si alegraba o aumentaba la tristeza de la sombría fachada, a la que se habían agregado 6 alamenas y un medio círculo sobre la puerta. La calzada se había recompuesto con arena y piedra suelta, y la era para trillar la cebada y el trigo estaba detrás de esa especie de castillo feudal. El ganado se había reproducido. Los hijos de las vacas, de las borregas y de las cabras eran los que habitaban el corral, y los parientes habían encontrado digna sepultura en los estómagos de la familia, convertidos en chito y en cecina. Los hijos de los perros retozaban más gordos y alegres que sus padres, y las gallinas, gallos y guajolotes, mezclados con palomas, eran tan numerosos que se necesitaba espantarlas para andar y taparse los oídos, pues tanto así era el cacareo y bullicio amoroso de esas aves, compañeras y víctimas del hombre. Es necesario no olvidar que los caballos de don Espiridión, ya viejos e inservibles, los había vendido, el ingrato, a don Javier Heras, para que fuesen destripados en la plaza de toros de San Pablo. Un tordillo quemado y un retino ocupaban el tejabán construido en un ángulo del corral y comían paja y buen grano en el pesebre, las burras muy gordas y los burritos retozones, bonitos y alegres. Todo había mejorado y era debido a la iniciativa y actividad de Moctezuma III. Se conocía que corría en sus venas la sangre del gran emperador azteca, que amaba la pompa y el lujo y no se podía pasar sin estas cosas. El muchacho,
de divagado, ocioso y dormilón, se había convertido en activo y trabajador. Don Espiridión engordó de tal manera que no se movía sino con mucho trabajo. El bigote cerdoso y tieso formaba una especie de tejado sobre sus labios que cada día estaban más gruesos y más morados. Las cejas le caían también sobre sus párpados arrugados. Los cachetes le colgaban, y el vientre era un medio globo inflado constantemente con gases inflamables y peligrosos. Apenas discurría, y solo hablaba para pedir de comer, y comía que daba miedo. Lo levantaban a las 8 entre Pascuala y Moctezuma III, y andando, poco a poco, lograban sentarlo en la banca de piedra que estaba también descompuesta, y allí permanecía echando maíz y migajas de pan a las gallinas, hasta que lo quemaba el sol. Cuando tosía fuerte, era señal de que se quería marchar, y entonces doña Pascuala y Moctezuma lo conducían al rayador, donde comía y cenaba. De allí, casi dormido con su tlachique, que no cesaba de tomar con abundancia, lo conducían a la cama, y era un trabajo que hacía sudar a la pobre mujer arroparlo hasta que cerraba completamente los ojos. En todo esto no hablaba, sino que de cuando en cuando gruñía sin llegar a articulación ninguna. Pero eso quería decir que algo necesitaba, y por señas se hacía entender. Regularmente pedía sus cajillas de asquerosos puritos del estanco. Al levantarse y al acostarse lo único que decía con visible esfuerzo era pa, 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 ascuala, Moctezuma III. Y levantaba una mano con los dedos gordos y renegridos de no lavarse y la pasaba por la cabeza de doña Pascuala. Moctezuma había crecido y engordado también, pero no al grado de ponerse inútil y pesado. Por el contrario, era ágil y expedito. Se apropió las calzoneras, la manga, la silla y la espada virgen de don Espiridión. Montaba bien a caballo, lazaba y echaba mangas a yeguas y burros ajenos, pues su ganado, que estimaba como suyo, lo cuidaba mejor que don Espiridión. Todo lo más del día estaba en el campo o en el cerro plantando magueyes, echando chicotazos a los peones para que no flojearan, y cuando no, él mismo pintaba las puertas, rejas y ventanas o guardapolvos de humo de ocote a las piezas de la casa. La cocina tenía un brasero que él mismo, ayudado de un peón albañil, había construido, agregando un horno tan grande que se podía asar un borrego entero. Por supuesto, sabía leer en carta, escribir letra gorda y sumar, hacer la difícil multiplicación que a cada momento se le ofrecía, 80 arrobas de paja real y medio a 3 tlacos o a 10 cargas de cebada a 2 pesos, 2 reales y 3 cuartillas. Nunca se equivocaba, y podía desafiar a uno de los catedráticos de segundo curso de matemáticas a que hiciera de memoria esta operación como él solía hacerla. En una palabra, doña Pascuala decía que había criado a Moctezuma para ser rey y a su hijo para licenciado. En efecto, el heredero que con tanto trabajo vino al mundo, por obra de milagro, estaba de pupilo en la escuela de Tlanepantla, acabando de aprender a leer en carta y a escribir en falsa, para pasar al Colegio de San Gregorio de México a estudiar gramática latina, filosofía y leyes y recibirse, en fin, de licenciado, mientras que Moctezuma aprendía prácticamente a sembrar maíz y cebada, raspar los magueyes, vender la paja y estar así en aptitud de ponerse al frente de los vastos dominios que debía heredar de su real antecesor. Las notables mejoras que se habían hecho en el rancho se debían a su iniciativa. Él tuvo la idea de construir una caballeriza para que en un tiempo de las lluvias y del frío se abrigasen los caballos. Él compró unas 2 burras de primera cría. Él se empeñó en que se revocara y se pintase de almagre y sangre de toro la fachada de la casa. Era un gran reformador, y no pasaba día sin que tuviese un nuevo proyecto en su cabeza, y tenía que entablar una lucha continuada con don Espiridión, que se oponía decididamente, moviendo la cabeza, revolviendo ferozmente sus ojos saltones y diciendo «no, no, no». Pero doña Pascuala intervenía y concluía por obtener un triunfo completo. Como todas estas mejoras requerían dinero, era Lamparilla quien lo suplía, hasta que, pareciéndole exagerada la suma y sabiendo que don Pedro Martín de Olañeta tenía a veces dinero de sus clientes que colocar, le pidió 3,000 pesos con hipoteca de la finca, y con esa suma se reembolsó sus adelantos, se aplicó una buena parte a cuenta de honorarios, y con el resto, Moctezuma III emprendió la construcción de una nueva troje, compró un pedazo más del cerro y aumentó los linderos del rancho, empeñándose en circundarlos de una muralla cuya idea llevó a la práctica, y ya con esto
le parecía que podía darle el pomposo nombre de Hacienda de Santa María de la Ladrillera. Fue tanto el remordimiento y el pesar de aquello a doña Pascuala después de su prodigioso parto, el cual procuró tanto al doctor Codorniu y a los doctores de la universidad, que no pudo criar a su hijo, sino que mandó buscar a los remedios una chiche, y ella, pensando siempre en la suerte del niño robado en Guadalupe por la bruja Matiana, no comía ni dormía y se puso flaca como un esqueleto, pero el tiempo, que es buen amigo, fue borrando con su eficaz polvo el fastidioso recuerdo, y la salud y la buena comida ayudándole, le devolvieron su natural gordura, y con la gordura la tranquilidad, hasta el grado que con la mayor calma platicaba del suceso con Jipila, cuando ésta iba de tiempo en tiempo a recoger hierbas, lagartijas, gusanos de maguey y catarinas por el cerro. Tenía su dentadura blanca y completa, la cabeza sin una cana, y trabajaba desde el amanecer con Moctezuma en ordeñar las vacas, hacer cecina, sembrar el jardín, componer las jaulas de los pájaros y asear la casa, que estaba como un plato de china. La única cosa negra que se veía en este cuadro era el fantasma de don Espiridión. El día menos pensado, y cuando doña Pascuala estaba en su buena cocina guisando su almuerzo, la sorprendió una nube de polvo, ruido de espadas y el galope de caballos. Asomó la cabeza por la puerta y se encontró con el licenciado Lamparilla, seguido con 3 jinetes. Cartas y cartas, compadre, porque es necesario no olvidar que Lamparilla llevó a cristianar al chico y de común acuerdo se le puso el nombre de Guadalupe Espiridión. Y nada de venir, le dijo a doña Pascuala luego que la reconoció. Apese usted y entre a la sala, que allí lo alcanzo, y almorzará con nosotros. Lamparilla bajó del caballo y al entrar a la sala tropezó con don Espiridión, que como de costumbre estaba soleándose sentado en una banca de piedra. Li, fue todo lo que pudo decirle, pero Lamparilla, que ya conocía su enfermedad, o mejor dicho, el estado de imbecilidad a que había llegado, no lo dejó concluir, lo calmó y le dio su par de palmadas un poco fuertes en el hombro. No hay que acobardarse, compadre, le dijo. Cada vez lo encuentro a usted más sano, más contento, más gordo. Siga usted así. En la cara se le conoce que está vendiendo salud. Tartamudeó don Espiridión, hinchando su labio superior y presentando como defensa su bigote tieso. No hay nada que hablarme, ya sé lo que quiere usted decir, que tengo el ojo morado, ¿no es verdad? Don Espiridión inclinó la cabeza en señal de asentimiento y Lamparilla, sin hacerle más caso, entró en la sala, donde pronto lo siguió doña Pascuala. Pero calle, compadre. ¿Qué tiene usted en el ojo? ¿No lo había reparado cuando lo saludé? Percances del oficio. ¿Qué quiere usted? Esta herida que ve usted la recibí en el servicio de Moctezuma III, y si me da un poquito más abajo me cuesta la vida, un ladrillazo terrible que me tiró uno de los Melquiades, pero ya hablaremos después de almorzar, tengo un hambre devoradora. Mientras usted acaba, mándeme con la indita una poca de agua para lavarme siquiera las manos. Puf, he tragado polvo en esa calzada. Apenas de un cuarto de hora estaremos en la mesa, que ya Espiridión está también gritándome y es señal que ya no aguanta. En efecto, don Espiridión gritaba, paz, cuala, y no cesaba, pero no se podía mover. La indita sirvienta, que tendría 12 años y que había sustituido a la que encontramos cuando doña Pascuala salió de su cuidado, entró con un lebrillo de agua y una toalla al tiempo también que Moctezuma, que andaba recorriendo sus posesiones, se apeaba del caballo y estrechaba la mano de Lamparilla. Ni 10 minutos dilató doña Pascuala, el almuerzo listo, la mesa bien puesta, y ella, con sus manos ya lavadas, se presentó a invitar al licenciado a pasar al comedor, mientras Moctezuma fue a dar el abrazo a don Espiridión. Pasó la comida sin incidente, colocaron otra vez a don Espiridión en su banco, y provistos de un par de tazas de hoja de naranjo y su botella de anisete, Lamparilla y doña Pascuala volvieron a la sala. Comadre, no quería darle un disgusto antes de comer, pero estamos mal por todos lados. Por Dios, cuénteme lo de la pedrada. ¿Qué tiene usted en el ojo que da lástima? Y voy a hervir un poco de saúco para darle unos fomentos, dijo doña Pascuala. Ya le contaré a usted lo del ojo. Sí, lo del ojo, compadre, es lo más importante, y mientras platicamos, hervirá el agua. Doña Pascuala fue a la cocina, puso el jarrito en la lumbre y regresó al instante. Comencemos por lo más importante, comadre, dijo el licenciado limpiándose con su pañuelo el ojo, que le lloraba, pues se le había irritado con el polvo del camino. Este rancho, hacienda, compadre, ya sabe usted que Moctezuma lo ha vuelto hacienda.
Tanto peor, continuó Lamparilla, pues esta hacienda va usted a quedarse sin ella, porque dentro de poco deberá ser vendida por usted misma y por mí, si no queremos quedarnos hasta sin camisa sosteniendo un pleito injusto y que al fin no se puede ganar. Pero ¿cómo así? No es posible, compadre, interrumpió doña Pascuala asustada. Explíquese usted por el amor de María. La explicación es muy sencilla. Debemos, con los réditos vencidos hasta hoy, 6,860 pesos al licenciado Pedro Martín de Olañeta. Ya había dicho a usted que él me había ido proporcionando el dinero que Moctezuma ha gastado en volver a Hacienda el rancho de la Ladrillera. La escritura está hace un mes cumplida y el dinero no es de don Pedro, sino del marqués de Vallalegre, que ha sido también embargado, que está en la ruina y que quiere recoger lo poco que le queda para irse al interior a casarse con la hija del conde del Saúz, del que también le ha hablado algunas veces. Es muchacha bonita y rica y el marqués reparará su fortuna, pero a nosotros nos arruina de pronto, como don Pedro es persona muy responsable y además nos ha servido y nos ha de servir mucho, como explicaré a usted después. No es posible demorar el pago del dinero, ni mucho menos intentar un pleito. No seré yo quien lo haga. Doña Pascuala se puso descolorida y dejó caer los brazos con desconsuelo. Y la cosecha que está tan mala, el maíz perdido con la helada, la cebada no alcanza ni para el gasto de la casa y el pulque ha bajado de precio. Y con todo, si no fuera por ese único recurso, no tendría ni con qué ir al tianguis de Cuautitlán. Pensaba yo, continuó Lamparilla, dar un golpe maestro en el negocio de Moctezuma III, pero me lo han dado a mí. Voy a traer, compadre, el cocimiento de saúco, dijo doña Pascuala. ¿Qué haré yo con ese trance si usted se me enferma, compadre? La pobre doña Pascuala, dominando la emoción que las malas noticias le habían causado, fue a la cocina y volvió con el cocimiento de saúco y unos lienzos delgados y limpios, y mientras cuidadosamente fomentaba el ojo de Lamparilla, éste le contaba minuciosamente su naufragio, el tumulto de Ameca, el peligro que corrió su vida, el ladrillazo y lo demás que sabe el lector. Doña Pascuala sufrió tantas y tan diversas emociones al escuchar el portentoso relato que estuvo a punto varias veces de soltar el traste donde mojaba el trapo con que curaba a su compadre. No se canse usted, comadre, fue Melquiades el que me tiró el ladrillazo. Esos Melquiades son de raza de víboras, como dice la escritura, y es menester exterminarlos. A las víboras se les pisa la cabeza y no la cola, como dice ese gran don José María Tornel, que desgraciadamente no está en el poder en estos momentos, que me serviría de mucho, porque es hombre afecto a servir, pero creo que basta ya de fomentos. Ya se me ha desinflamado el ojo y sería mejor un defensivo. Lo tendré puesto mientras esté aquí. Doña Pascuala retiró sus aparatos y Lamparilla, enjuagándose bien los ojos con su pañuelo, continuó. Creía yo las cosas casi hechas, pero me he encontrado con unos verdaderos demonios. Esos Melquiades, quién sabe cuántos son y quién sabe cuántos años hace que están en plena posesión de los bienes de Moctezuma III, y para quitárselos, además de obtener las órdenes necesarias del gobierno, se necesita un batallón entero y hasta piezas de artillería. La hacienda y los ranchos que están en el monte en la falda del volcán son unas verdaderas fortificaciones, según los informes que he tomado, y además el bosque es tan espeso y tan lleno de barrancas que al que lo conoce y se esconde allí no lo puede sacar ni toda la policía junta. Además, malas lenguas dicen que estos Melquiades tienen relaciones con los bandidos de Río Frío, que atraviesan las veredas y vienen a refugiarse por Ameca, cuando los persiguen por Chalco o por Puebla. Ya ve usted cuántas dificultades tenemos que vencer antes de entrar en posesión de los cuantiosos bienes de Moctezuma III. Pero, compadre, por el amor de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿será posible que me quede yo sin el rancho donde tantos años he vivido? ¿Qué haré yo con Espiridión, que está tan enfermo? ¿Qué dirá Moctezuma? Se largará desesperado a buscar su vida, y el día que se gane su herencia, nada tendremos, ni tampoco él, pues sabe Dios dónde andará. Todo y más de lo que usted dice ha pasado por mi cabeza, y no solo será el mal para la familia de ustedes, sino para mí. Van a decir que arruiné a usted, que por mala dirección e ignorancia mía se han perdido los negocios. Imagine usted lo que hablarán esos tintilleros de Tlanepantla y Cuautitlán. Por eso, malo como estoy del ojo, he venido a consultar con usted y a que tomemos una medida. Vamos, nada tiene usted guardado en la caja de madera del producto de la cosecha del año pasado. La cebada se vendió bien, no dejó usted de coger sus 100 cargas de trigo. Es preciso y por mi parte yo le ayudaré con lo que pueda.
Se lo iba yo a decir a usted, contestó doña Pascuala, limpiándose los ojos, pues se le habían venido las lágrimas solo de pensar que tenía que desprenderse de lo que había ahorrado. Es triste cosa ir a dar a los usureros lo poco que se ha podido juntar, y que tenía yo destinado para el entierro de Espiridión, para comprarle un caballo a mi hijo antes de que entre al colegio, para hacerle a usted un regalito de día de su santo y para otras cosas. Comadre, no diga usted desatinos, no hay usureros ni nada de por medio. Ya le he dicho que mi maestro, porque así llamo al licenciado don Pedro Martín, es el que ha prestado el dinero. Por lo demás, ya veremos cómo se entierra don Espiridión cuando se muera. Y respecto a mi cuelga, me contentaré con uno de los caballos de Moctezuma. Vamos a ver, en primer lugar, ¿cuánto tiene usted y cómo se paga ese dinero? Doña Pascuala llevó a Lamparilla a su recámara, cerró las puertas con llave, abrió la consabida caja y comenzó por sacar la mancerina y diversas piezas de plata, cajitas con corales, perlas y relicarios de oro, un prendedor con una esmeralda del tamaño de una haba, propiedad de don Espiridión, y otras chucherías de valor. Vea usted, comadre, en vez de gastar dinero con ese pistol que para nada sirve a don Espiridión, que está con un pie en el sepulcro, sale usted de su cuidado el día de mi santo. Dice usted muy bien, compadre. Yo haré que Espiridión mismo se lo dé a usted. Es una chanza, comadre, dijo Lamparilla, contento de ser ya como el dueño de la monstruosa esmeralda. Guárdelo usted y veamos lo que va encontrando de dinero. Doña Pascuala registraba y hundía el brazo en la profundidad de la caja, retiraba un envoltorio o una cajita o una petaca de pita, y con un suspiro lo ponía donde estaba el licenciado, muy atento y empeñado en esta busca. Reunidos los bultitos, petacas y nudos de trapo, comenzaron a contar, y había poco más de 4,000 pesos en escudos y onzas de oro. Eran las economías de doña Pascuala, menguadas en parte para pagar las tierras y el cerro que había comprado Moctezuma. Estamos salvados, ¿no es verdad, compadre? Me quedo con unos cuantos medios nuevos y es todo mi capital. No hay más en la caja. Se equivoca usted, comadre, no estamos salvados. Yo he prometido pagar dentro de 8 días la cantidad íntegra a don Pedro. Si le doy un peso menos, no lo admitirá. Ese hombre así se llamaría engañado. Perderé su amistad, procederá judicialmente y antes de 2 meses estará usted fuera del rancho. ¿Qué hacer, compadre? ¿Qué hacer?, dijo doña Pascuala apretándose las manos. Ya no queda nada más en la caja. La voy a vaciar para que usted la vea. Empeñaremos las alhajas y la plata. Puede ser un recurso, pero no completaremos. Yo le ayudaré a usted con 500 o 600 pesos, le respondió Lamparilla. Es de lo que puedo disponer de pronto. Doña Pascuala acabó de vaciar la caja y enseñaba el fondo limpio al licenciado. Cuando tocaron la puerta, echó en la capa precipitadamente ya con silencio el oro y la ropa que pudo. La cerró, fue a abrir y se encerró con jipila.